En este video vamos a estudiar la ley de Ampère. El matemático y físico francés André-Marie Ampère hace parte de una gran serie de científicos franceses que le estudiaron el magnetismo en el siglo XIX. Se formó una escuela de muchos de ellos que hoy por hoy todavía ejercen gran influencia sobre la ciencia. Aquí podemos encontrar también a Langevin, a Neil, a Curie, todos en esa misma escuela. Ampère utilizó una serie de espiras por las cuales circulan corrientes para identificar el efecto de los campos magnéticos que se producen en su entorno. De esa manera pudo obtener esta ley, la que le presento a continuación. Miremos su deducción. Lo que tenemos acá es un alambre, el cual estamos viendo por uno de sus extremos. Es como si tuviésemos un alambre muy largo y nos parásemos aquí en esta punta y lo miráramos hacia allá. Lo que observaríamos es simplemente la punta del alambre. Y la corriente estaría en esta dirección, lo que equivale a decir que la corriente está saliendo de la pantalla. Si utilizamos la regla de la mano derecha, como se observa aquí, podemos decir que si la corriente está saliendo de la pantalla, entonces los campos magnéticos están dando vueltas alrededor del alambre. El campo magnético por fuera de ese alambre lo hemos visto anteriormente. En este caso lo veremos para un alambre muy largo, donde la longitud del alambre es muchísimo más grande que el punto a donde se quiere medir el campo magnético. En ese caso, el campo magnético es μ0, la permeabilidad del espacio libre por la corriente, sobre 2pi por la distancia de separación al alambre, aquí está marcada como S. Bueno, entonces aquí el campo magnético variará en la medida en que nos vamos alejando del alambre. Lo que suponemos ahora es que podemos generar una trayectoria. Esta línea de aquí puede tener cualquier forma y es una trayectoria alrededor del alambre. Esta trayectoria es cerrada porque donde empieza termina. Y en esa trayectoria haremos la integral del campo magnético punto dl. Es decir, que vamos a tomar pequeños pedacitos de L de trayectoria y vamos a sumar la contribución en diferentes puntos del campo magnético haciendo la integral cerrada. Bueno, como pueden observar, si tomase un dl en este punto, entonces el campo magnético será siempre perpendicular a el radio o la distancia, el vector que me indica la posición del dl. Siempre es perpendicular, por ejemplo aquí otro pedazo de L, el campo magnético será perpendicular al radio y será hacia abajo. En cualquier caso, esa perpendicularidad me dará una forma aquí circular del campo magnético. Miremos entonces, este dl, que en este caso puede ser este que está acá, tiene una contribución en el sentido del campo. Recordemos siempre que al hacer el producto punto, estamos seleccionando la contribución en el sentido de un vector. En este caso, esta será la contribución en el sentido del campo magnético. Esta contribución es el coseno de esta componente.
porque es el lado adyacente. Entonces la puedo reemplazar, este producto punto se puede reemplazar como la magnitud de B por la magnitud de DL por el coseno del ángulo entre los dos. El ángulo entre los dos, entre el DL y B, es alfa. Y ahora sabemos que DL por el coseno de alfa es la contribución en la dirección de B. Bueno, miremos ahora cómo podemos resolverlo. Este campo magnético lo podemos traer de aquí de la fórmula de un alambre y ponerlo aquí afuera. En este caso reemplazaremos S por la distancia al punto que es el radio, en este caso R minúscula. Noten que ese radio está variando, en este punto será mucho mayor y aquí por ejemplo en este punto es algo menor. Ahora miremos qué es este DL por el coseno de alfa. Y noten ustedes aquí que me estoy trayendo este pedacito de DL coseno alfa y me doy cuenta que es igual al arco, este pedacito es igual al arco que produce aquí un ángulo de teta. Entonces, por definición, R por d teta será igual al pedazo de arco, que en este caso es de L coseno alfa. Entonces, acá puedo reemplazar dl coseno alfa por R de teta. Ahora tengo una integral que se puede resolver. Saco los términos constantes, mu, la corriente, 2 y el pi. Este radio se cancela con este otro radio y me va a quedar una integral solamente en función de teta. Y la integral de teta, observen ustedes, si sigo toda la línea, teta va cambiando desde que puede valer 0 hasta cuando da toda la vuelta, que vale 2pi. Y teta está girando, cuando da una vuelta completa es 2pi, entonces la integral cerrada de L de teta es 2pi. Ahora este 2pi se puede cancelar con este 2pi y me queda la forma general de la ley de Ampère. B.dl es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Observen ustedes que aquí se aclara que la corriente tiene que estar encerrada por la trayectoria, es decir, debe estar internamente dentro del lazo. Lo que he conseguido aquí es traerme este B.dl y su resultado, que es mu sub 0 por la corriente encerrada. Miremos qué pasaría si la corriente no estuviera encerrada, sino que estuviese por fuera del lazo. Bueno, lo que va a suceder es que este pequeño dl de aquí va en dirección positiva y este dl de aquí va en dirección negativa. Por tanto, el ángulo en este trozo de aquí arriba barre en dirección positiva y aquí abajo en dirección negativa, de tal manera que al hacer la integral de d teta, ángulos positivos y negativos se cancelan y va a dar 0. Entonces, en el caso de que el alambre esté por fuera del lazo, esa integral debe ser 0. Desde otro punto de vista, no hay corrientes encerradas internamente en el lazo, entonces esa integral da 0. Bueno, miremos qué pasaría si se encierran dentro del lazo dos corrientes. Entonces lo que debemos decir es que la corriente encerrada será la suma algebraica de las corrientes que estén internamente. En este caso I1 positiva saliendo de la pantalla e I2 negativa entrando hacia la pantalla. Recuerden que los puntos salen, las cruces entran. Y si I1 es igual a I2, entonces esa integral debería también ser igual a 0.
Así entonces debemos dejar claro de que siempre se hacen cuentas de la corriente encerrada. Bueno, vamos a ver varios ejemplos de cómo calcular las ecuaciones que rigen el campo magnético alrededor de un elemento. En este caso vamos a empezar con un alambre que es no magnético. Un alambre no magnético es alambres, por ejemplo, de cobre, de aluminio, que no tienen respuesta a campos magnéticos, es decir, no se vuelven imanes. Un alambre de hierro sí se puede volver un imán, entonces un alambre de hierro no se tiene en cuenta como un no magnético, o sea, no aplicaría para este ejercicio. En un alambre no magnético, la permeabilidad interna de ese alambre es igual a la permeabilidad del vacío. Bueno, entonces nos traemos la ley de Faraday, la ley de Ampère, perdón, y empezamos a evaluarla. Bueno, dividimos entonces el ejercicio en dos partes, lo que pasará en el interior del alambre y lo que pasará en el exterior. En este caso estamos preguntándonos qué pasaría si la densidad de corriente es uniforme. En la mayoría de metales no se producirá una corriente uniforme. ¿Qué quiere decir? Que se encontrará más corriente por la superficie del metal que en su interior. Pero en otros elementos, tipo resistivos, como el carbono o algunos semiconductores, sí podemos ver que la corriente se distribuye de manera uniforme, es decir, es la misma sobre cualquier punto de esta área transversal del alambre. Bueno, entonces uniforme quiere decir que si midiésemos la densidad de corriente en un pequeño pedacito de área de aquí, nos daría lo mismo a si la midiéramos en otro punto, en otro punto, en otro punto. Recordemos, ¿qué es la densidad de corriente? La densidad de corriente es la corriente sobre el área. Entonces, a esta área están pasando una cantidad de cargas. Esas cargas por unidad de tiempo es lo que llamamos corriente. Y la densidad de corriente sería tomar esa corriente y dividirlo entre esta área. Nuevamente decimos que es uniforme si esta densidad de corriente se mantiene igual. Si el área es pequeñita, así tenemos toda el área. Bueno, miremos entonces cómo empezar a reemplazar. Volvemos y traemos la misma idea. La corriente, la densidad de corriente es corriente sobre área. La corriente sobre toda el área, que es pi por radio al cuadrado, será lo mismo. Así tenemos solamente una sola pedazo de sección, que en este caso lo estoy representando aquí con línea azul. Si en esta sección de radio R minúscula tomamos la corriente que está encerrada. Aquí podemos definir cuál es la corriente encerrada. Miren, la corriente encerrada, si seleccionamos este como nuestro lazo, en el cual vamos a hacer la integral punto dl, de b.dl, entonces la corriente encerrada será solamente la que pase por el interior. Podemos entonces pasar este pi radio al cuadrado a este lado a multiplicar, despejar la corriente encerrada y venir a reemplazarla aquí. Este lazo que lo hemos seleccionado para averiguar cuánto es el campo magnético a una distancia r, debe de cumplir con simetría. De tal manera que si mido el punto aquí, el campo magnético debe ser igual en su extremo opuesto. Esa simetría se logra observando el elemento, que en este caso es un alambre, y dibujando esta línea, que también se llama una amperiana,
de la misma forma en la que está el elemento que lleva la corriente. Si aquí tenemos un círculo, entonces acá también deberíamos repetir ese círculo y conservar la simetría. Despejando la corriente encerrada, pasando este a multiplicar, nos queda de esta manera. El pi se va con el pi. Y podemos venir y reemplazarla aquí, la corriente encerrada. Analicemos ahora qué pasa al otro lado. El dl se escoge siempre en la misma dirección en la que va el campo magnético. Pues si este es la trayectoria, en la misma en la cual quiero averiguar el campo magnético, el dl, los pequeños pedacitos de L también van dando giros alrededor. Si el campo magnético en cualquier punto siempre es perpendicular a la dirección del radio. Este punto va hacia abajo, en este punto van todos hasta que forma una circunferencia. Bueno, entonces el producto punto entre los dos será B por DL por el coseno del ángulo, donde θ será el ángulo entre B y DL. Pero como ustedes pueden observar aquí, el ángulo entre los dos es siempre igual a 0 en cualquier punto de la trayectoria. Entonces el coseno del ángulo es el coseno de 0 que siempre vale 1. El campo magnético por simetría es el mismo en todos los puntos y sale de la integral y queda acá. Y me va a quedar la integral de dl. Y la integral de dl es recorrer toda la circunferencia que es 2pi por r. De esta manera pues puedo pasar ya a dividir 2pi de r. Tengo y un R2 que está arriba se puede cancelar con uno de abajo o con lo que es lo mismo cancelar una R de aquí con una R de acá y me queda solamente una en el numerador y luego pasar este 2pi a dividir. Entonces ya tengo cómo sería el campo magnético en el interior del alambre. Miremos ahora qué pasaría en el exterior. Nuevamente traigo la ley de Ampère y ahora la amperiana o el lazo cerrado lo dibujo por fuera del alambre porque lo analizamos en el exterior. Ahora R tiene una distancia mucho mayor al radio del alambre. Bueno, entonces nuevamente nos damos cuenta que el DL y B están en la misma dirección, el ángulo entre los dos es 0. Entonces el producto punto se puede simplemente reemplazar por B por DL por el coseno del ángulo y el coseno del ángulo es el coseno de 0, vale 1. Entonces solamente me quedan B y DL. Como B es simétrico lo puedo sacar de la integral y ahora eso será igual a μ sub 0 por la corriente encerrada. Pero si se fijan, esta amperiana encierra toda la corriente, sin importar el tamaño, mientras esté en el exterior siempre va a encerrar la corriente. Entonces cambiamos la corriente encerrada por la corriente que lleve la lava. La integral de dl vuelve a ser 2pi por r, es una circunferencia, entonces a sumar todos los pedacitos de L, pues me va a dar 2pi por R. Y finalmente lo que puedo hacer es pasar este 2pi R a dividir, y este es el campo magnético por fuera de un alambre. Esta fórmula ya se había trabajado antes con la ley de Biot-Savart, y acá podemos ver que se obtiene muy rápidamente, mucho más rápido que aplicando la ley de Biot-Savart. Bueno, analicemos entonces cómo sería el comportamiento del campo desde R igual 0 hasta un R muy grande. Entonces, este R, recordemos, es la distancia al centro. Entonces, aquí está el centro del alambre, este será R. A veces estaremos por dentro, a veces estaremos por fuera.
Mientras estemos por dentro del alambre que tiene un radio R mayúscula, el comportamiento es lineal. Observen ustedes, este es el campo magnético en el interior y todos estos parámetros son constantes y estas son las dos variables. Entonces, estos parámetros serán la pendiente de la curva y esta será la forma como incrementa en función de R, de una forma lineal. De aquí en adelante, el campo magnético decrece como 1 sobre R, aquí está 1 sobre R. Recuerden que esta fórmula de aquí es esta que me la traje ya resuelta acá para ver el comportamiento lineal. Y 1 sobre R es una hipérbola. Entonces, en ese punto empezará a decaer de esta forma. Listo, entonces ahí vemos cómo en el interior del alambre va aumentando, llega hasta el radio del alambre y de ahí empieza a disminuir y en la medida que nos alejamos del alambre, cada vez será menor el campo magnético. Bueno, pasemos a un segundo elemento y es la bobina o solenoide. Aquí tengo una imagen de una de esas pequeñas bobinas con un muy poco número de vueltas o número de espiras. Por aquí le ingresa la corriente y la corriente empieza a dar vueltas. No se produce un corto porque estas espiras están esmaltadas, es decir, la pintan con una esmalte que por lo general tiende a ser un poco transparente, pero esto nos asegura que no hay contacto entre ellas. Bueno, el campo magnético para una bobina es como se ilustra aquí. Se genera una corriente que hace que el campo magnético vaya en esta dirección. Ya anteriormente ya la habíamos visto. Las líneas de campo se vuelven, pueden rotar, que quiere decir que vuelven otra vez al punto de origen. Pero lo realmente particular es que en el interior de la bobina se confinan todas las líneas de campo, mientras que en el exterior, que es básicamente todo el espacio, estas líneas de campo que antes estaban confinadas, ahora se distribuyen. Y se presume que habrá una línea de campo magnético que sale paralela al eje y que en algún momento deberá retornar por el otro extremo. Bueno, entonces aquí me traigo un corte transversal de esta pequeña bobina y estoy mirando cómo son las corrientes. Bueno, lo que sabemos es que si da vuelta, entonces por aquí la corriente sube y da vuelta y por aquí la corriente baja. Entonces, viéndolo de frente es como si por un lado la corriente estuviera saliendo de la pantalla, diera la vuelta y por el otro estuviera entrando. Si utilizamos la regla de la mano derecha, podemos decir que este punto me indica la dirección de la corriente y el campo magnético serán los demás dedos de la mano derecha. Entonces el campo magnético estará dando vueltas por cada uno de estas espiras. La cuestión es que si tenemos dos de ellas, ¿sí? Entonces cada una me da una contribución pequeña hacia la derecha en el interior del alambre y al final las contribuciones se suman y todo el campo magnético va por el interior. Por el exterior también habrá campo magnético, pero sucede que por el exterior ese campo magnético se reparte en todo el espacio y eso hace que el campo magnético sea muy pobre. Aquí donde se confina, incrementa en una buena cantidad, acá donde se reparte en el espacio disminuye y se puede asumir que el campo magnético es aproximadamente igual a cero. Ahora hay que seleccionar la amperiana o el lazo cerrado sobre el que voy a solucionar la ley de Ampère.
Entonces hemos seleccionado este lazo que por simetría tiene la misma parte rectangular que tiene la bobina. Cada uno de estos lazos le hemos dado un número, este será el 1, el 2, el 3 y el 4. Traemos entonces la ley de Ampère y decimos, bueno, la integral de B.dl sobre una trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Y lo primero que vamos a decir es que de esas 4, 3 de ellas son 0, esas 4 partes del lazo, 3 de ellas son 0. Noten que aquí tenemos 1, el tramo 1 corresponde a la integral 1, el tramo 2 a la integral 2, el tramo 3 a la integral 3 y el 4, de aquí, a la integral 4. Bueno, el tramo 1 asumimos que es 0 porque la aproximación, que es por ende muy buena aproximación, es que el campo magnético en el exterior es 0. Entonces allí este da 0. En el caso del tramo 2 y del tramo 4, resulta que el campo magnético va hacia la derecha y el dl va hacia abajo formando un ángulo de 90 grados en este tramo 2. Y en el tramo 4 sucede lo mismo, el campo magnético va hacia la derecha, la dirección dl va hacia arriba, también forma un ángulo de 90 grados. Y el coseno de 90 es 0, entonces será 0 para el tramo 2 y para el tramo 4. En el tramo 3, el tramo que es paralelo a la dirección del campo magnético, el ángulo entre los dos será 0, luego el coseno de 0 vale 1, entonces solamente esta integral sobrevive. Y esto deberá ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Y la corriente encerrada será la corriente que se le indujo a la espira multiplicada por el número de espiras encerradas. En este caso, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espiras que quedaron encerradas. Entonces, este n encerrado, de manera genérica, será el número de espiras encerradas. Bueno, de esta integral, el campo magnético es el mismo en cualquier parte y puede salir, y va afuera, y nos quedará la integral de dl. La integral de dl, entonces, simplemente será L, la longitud. En este caso será la longitud de este pequeño tramo o sector. Bueno, sí tenemos en cuenta aquí lo siguiente, que podemos definir un término que llamamos la densidad lineal de espiras. La densidad lineal de espiras es el número de espiras sobre la longitud. Para este tramo tendremos esta cantidad de espiras sobre esta longitud. Para toda la bobina tendremos todo el número de espiras sobre la longitud. Será todo el número de espiras sobre la longitud. Lo que sí es establecido es que la densidad es la misma porque no cambia y las densidades siempre permanecen constantes. Entonces lo que voy a hacer aquí es pasar esta L a dividir y decir que nuestro campo magnético se puede dar en términos de la densidad lineal de espiras. Ya anteriormente, recordemos, habíamos visto en un video anterior que por la ley de Biot-Savart se podía hallar el campo magnético ahí en el punto, en este que es el punto medio de la bobina. Y nos había dado exactamente el mismo resultado. Lo que podemos ver es que con la ley de Ampère este resultado es mucho más práctico, sale mucho más rápido que hacerlo por la ley de Biot-Savart.
No obstante, tenemos que recordar que este cálculo se hizo solamente en el interior de la bobina, dado que a medida que nos alejamos de ella, el campo magnético va cambiando. ¿Qué pasaría si le incluimos dentro de la bobina un material? Bueno, depende del tipo de material. Si es un material magnético, vamos a incrementar considerablemente el campo magnético. Si no es magnético, entonces no habrá mayores cambios. Esto depende de este valor μ, que si está en el vacío será μ sub 0, como tenemos aquí en la fórmula, pero si hay un material, este μ, que es la permeabilidad magnética, será la permeabilidad magnética de ese material. Esa permeabilidad magnética se puede definir como la permeabilidad magnética relativa por μ sub 0, donde esta relativa significa cuántas veces es más grande que la del vacío. Si observamos esta tabla nos damos cuenta que el agua, el cobre y el aluminio tienen básicamente la misma permeabilidad del vacío, puesto que su relativo es de 1. 0.999 es prácticamente 1, aquí también es prácticamente 1 y aquí también. Entonces estos materiales no se consideran magnéticos. En cambio, el cobalto, el níquel o el hierro tienen valores muy grandes de permeabilidad relativa. Si le ponemos un núcleo de cobalto, esa bobina incrementará en 250 veces, observen aquí, el campo magnético interno. Sí, así el níquel en 600 y el hierro entre 5000 y 200.000 veces, dependiendo la calidad de la aleación. Miremos ahora el toroide. El toroide es como si tuviésemos una bobina y la giráramos para que los dos extremos coincidieran. O simplemente si tenemos un núcleo de un material que está circular y lo enrolláramos alrededor de él. Bueno, en este caso entonces, aquí he dibujado cómo es uno de estos toroides visto desde la parte superior. En particular lo que vamos a ver es que el campo que tenía una bobina, si juntamos los dos extremos, entonces va a quedar confinado, es decir, va a empezar a dar vueltas alrededor de ella. ¿Sí? Aquí con la línea roja les estoy indicando cómo es el campo magnético en el interior y empieza a dar vueltas. Entonces vamos a mirar, vamos a dividir esto en tres secciones, vamos a llamarle esta parte de aquí, le vamos a llamar el interior, a esta de acá la vamos a llamar la parte intermedia y a este de acá lo vamos a llamar la parte exterior. Bueno, lo que sabemos es que por fuera de una bobina el campo magnético es cero. Entonces, si tenemos en cuenta que un toroide es una bobina que se unió por sus extremos, el campo magnético por fuera también será cero. Entonces, si esto es aquí en esta parte, en el cual no estamos en el intermedio, sino acá, que la cual he llamado en el interior, el campo magnético será cero. En el intermedio será aquí este de acá, y aquí es donde analizaremos con esta línea azul la trayectoria. Ahí es donde el campo estará confinado. Y en el exterior. Bueno, en el interior entonces podemos también definirlo acá de la siguiente manera. Trazamos nuestra línea o raso cerrado, nuestra amperiana, y nos traemos la ley de Ampere. Lo que podemos darnos cuenta es que en este tramo, en este de aquí, internamente, no existen corrientes encerradas. Entonces, esta magnitud será cero.
Por esa misma razón, el campo magnético será igual a cero. En el exterior, esta línea que está aquí por fuera, también podemos decir que el número de o la corriente encerrada será el número de espiras que, como ustedes pueden ver aquí, están entrando la corriente. Recuerden que la corriente sale por aquí, da vuelta y entra por acá. Y el número de espiras cuya corriente está saliendo. Como son la misma cantidad, es el número de vueltas por las corrientes que entran y el número de vueltas por las corrientes que salen. Entonces aquí la suma de ambas dará igual a cero. Por esa razón, por fuera también decimos que el campo magnético es cero. Ahora miremos qué pasa ya en el intermedio entre estos dos radios, o lo que es lo mismo por el interior de las espiras. Entonces traemos nuevamente la ley de Ampère, pero ahora las corrientes encerradas es N por I. Observen ustedes, en el interior será esta línea azul acá, en el intermedio, perdón, será esta línea azul, y esta línea azul solamente va a tener estas corrientes encerradas, que será el número de vueltas por la corriente de cada una. Ahora, como ya se resolvió anteriormente, B por DL, B.dl es igual a B dl coseno del ángulo, el ángulo es siempre 0. Observen ustedes que DL y el campo magnético siempre están dando la misma vuelta, por eso el ángulo entre los dos es 0, el coseno de 0 da 1, entonces aquí debería ir un 1, el B sale de la integral porque se considera por simetría, que es el mismo en todos los puntos, y la integral de dl es 2pi por r. En este caso r será la distancia desde el centro hasta el punto donde estoy midiendo el campo magnético. Paso 2πr a dividir y he conseguido la ecuación para definir el campo magnético aquí en el interior de las espiras, o lo que es lo mismo en este radio intermedio. Si quisiéramos graficarlo, entonces decimos, en el radio, este toroide tiene dos radios, un radio interno y un radio externo. A radios menores que el radio interno, el campo magnético es cero. Aquí está el cero. A radios mayores que el radio externo, el campo magnético también es cero. Y en la zona intermedia, en el interior de las espiras, por allá adentro, la zona intermedia entre el radio interno y el radio externo, el campo magnético es este que encontramos. Bueno, como pueden ver, esto está en función de 1 sobre r. Todos los demás parámetros son constantes y por eso queda aquí esta forma de hipérbola. Noten ustedes que el campo magnético será mayor en la medida en que nos acerquemos al radio interno. Bueno, en muchas ocasiones el agrupamiento de las espiras no es lo suficientemente compacto. Entonces eso hace que haga unas ciertas fugas de campo magnético hacia el exterior. En el interior se suman y dan vueltas y en el exterior también se suman y alguna pequeña contribución quedará por la superficie. Entonces eso será única y estrictamente cuando las espiras les falte estar muy agrupadas. Miremos a manera de ejemplo el caso de un cilindro coaxial a un alambre. Lo que tenemos acá es que hay un alambre
el cual se forra con un plástico que aquí está de color verde, y luego por fuera va un cilindro también conductor. Entonces tenemos un conductor interno y un conductor externo. Entonces, en este caso, es muy similar a un cable coaxial. Un cable coaxial es el que nos permite llevar la señal de televisión a, pues, al televisor, por supuesto, y tiene un alma, que es un cable de cobre, y por fuera unos cables que sirven de apantallamiento, algo muy similar a esto. Si viésemos este cable de frente sería algo así. Entonces, un alambre que va por dentro y un tubo metálicos, ambos, el alambre y el tubo, son concéntricos como se muestra en la figura. Aquí está. Entre ellos se encuentra el plástico, que aquí lo tengo de este color, un poco más rosa. Entre ellos se encuentra un plástico que no posee propiedades magnéticas, es decir, no incide sobre el campo magnético. Si ambos metales llevan corrientes iguales pero de signos opuestos, y si se asume que la corriente fluye con densidad de corriente uniforme, entonces en este caso el, el alambre interno, perdón, lleva una corriente que está saliendo de la pantalla y el cilindro metálico lleva una corriente que va entrando, lo cual es normal dentro de un cable coaxial. Y también decimos que la corriente se distribuye de manera uniforme sobre estas áreas, tanto del cilindro como del alambre. Entonces determina el campo magnético en cada una de las secciones del cable. Entonces observemos, aquí tenemos el alambre que es de radio A. Entonces deberemos analizar cómo es el campo magnético en el interior del alambre. El campo magnético entre A y B, donde B sería el radio del cilindro, el radio interno del cilindro. Y el radio C sería el radio externo, entonces también deberíamos encontrar el campo magnético entre B y C. Y por último, el campo magnético en el exterior. Como el plástico no tiene propiedades magnéticas, entonces la permeabilidad será la misma permeabilidad del vacío. Entonces miremos. Aquí tengo otra vez amplificado el cable para analizar región tras región. Entonces el primero va a ser cuando esta distancia R sea mucho menor al radio interno A. La solución es bastante sencilla. Ya vimos que dentro de un alambre, este es el campo magnético. Lo vimos en las diapositivas anteriores. Pues simplemente me traigo exactamente la misma fórmula, aquí la he puesto, con la única diferencia de que para este el radio lo llame R, pero para este ejercicio el radio lo vamos a llamar A, el radio del alambre. ¿Sí? Aquí lo tenemos designado como A. Observen que en estos casos no importa lo que esté por fuera, porque siempre la ley de Ampère me dice solamente tome lo que está encerrado. Entonces acá volverá a pasar lo mismo por fuera de este alambre. Cuando el radio está entre B y A, aquí entre A y B, o B y A, tendremos que podemos traer el mismo ejercicio que resolvimos anteriormente por fuera de un alambre que nos dio esta fórmula y la tenemos exactamente igual. No ha cambiado para nada. ¿Sí? Recuerden que es esta región acá en la que hay plástico. Ahora nos vamos para la región entre B y C. Observemos qué pasa en la región entre B y C. Siempre, bueno, como ya lo hemos visto antes, el producto punto entre B.dl es igual a B por dl, porque el ángulo entre los dos vale 0 y el coseno vale 1.
Este mu es el mu relativo por el mu sub 0. Entonces ya sabemos que este mu relativo para todos los casos va a ser igual a 1. Es decir, porque vamos a asumir que no se tienen propiedades magnéticas. Y ahora lo que vamos a analizar es cuánto vale la corriente encerrada. La corriente encerrada, entonces van a haber dos corrientes. La corriente I, que proviene del alambre interno, y otra corriente que proviene de las líneas que estén atravesando, las líneas de corriente que están atravesando esta área que la estoy llamando el área prima. El área total de este cilindro es esta que vemos aquí indicada, que es pi por c al cuadrado, que es el área de todo este círculo, menos el área del círculo más interno. Así obtendremos el área de esta sección azul en la que va entrando la corriente. Será pi c al cuadrado menos pi b al cuadrado. Pero de esa área, la realidad es que el área por donde está pasando la corriente será solamente esta interna. Recuerden que estamos diciendo que es para un radio entre este punto que es B y este punto A. Entonces habrá siempre una sección de área mucho menor al área total de esta del cilindro que está en azul. El área, esta área interna por aquí, este pedazo que lo voy a llamar el área prima, entonces será la que le genere este radio, pi por radio al cuadrado, menos la interna que será pi por b al cuadrado. Bueno, sabiendo es que esas cantidades, esas áreas, podemos entonces decir lo siguiente. La corriente que debería ir aquí, la puedo reemplazar como, la corriente, como la densidad de corriente por el área. Entonces, en el caso de que sean nuestras áreas primas, será la corriente I', que es la corriente que encierra todo esto, será igual a la densidad de corriente, que siempre es la misma, no cambia, es constante, es uniforme, ¿cierto? La densidad de corriente por el área. Y el área ya vimos que es esta área prima. Bueno, ahora entonces, este campo magnético puede salir de la integral por simetría. La integral de L es 2πr, si sumamos todos los pedacitos de L, vamos a tener una circunferencia que es 2pi por r. Y ahora miramos lo siguiente. Esta área sigue siendo esta misma, pero la densidad de corriente, como nunca cambia, y es la misma, es uniforme, pues la puedo despejar de aquí. Entonces paso aquí en esta densidad de corriente, escribo simplemente la corriente dividido el área, donde el área ya supimos que es toda esta área de azul, que es pi c al cuadrado menos pi b al cuadrado. Entonces, si ya sabemos toda el área, podemos saber la densidad de corriente, y esta será el área prima por donde está pasando la corriente. Esto es como decir, si tomo el área por donde pasa la corriente sobre el área total, estoy sacando la relación de la corriente que está encerrada, o la proporción más bien de la corriente que se encerró. Listo, entonces ya actuando aquí con la corriente que va en el interior, que es completa, podemos calcular el campo magnético. Bueno, entonces aquí lo único que hemos hecho es lo siguiente. Aquí tenemos que este pi está multiplicando arriba y está multiplicando abajo, entonces se puede cancelar. Esta corriente es factor en ambos términos, se puede salir. Y al hacer esto aquí, introducir esto aquí en el denominador, pues nos queda r menos b al cuadrado, que queda arriba, y abajo c menos b al cuadrado. Bueno, miremos ahora cómo sería el campo magnético por fuera de todo el sistema. Cuando el radio, este que está aquí, el radio, sea mucho mayor a este radio exterior que es C.
Aquí lo tengo, cuando R minúsculo sea mucho mayor que C. En ese caso, tendremos que la ley de Ampere, en la ley de Ampere, la corriente encerrada serán dos corrientes. Una corriente que está saliendo, que es la del alambre interno, y una corriente que está entrando, que es la del cilindro externo, que ambos llevan el mismo valor de corriente. Como una entra y la otra sale, se anulan y eso dará igual a cero. Entonces eso nos permite deducir que el campo magnético es también igual a cero. Si queremos graficarla, cómo es el comportamiento en cada una de esas secciones, entonces diremos lo siguiente. Para la primera sección será para cuando es el R menor que A. ¿Sí? Entonces nos traemos la ecuación, esta de aquí, la hemos puesto acá. ¿Sí? Decimos que mi sub R vale 1 porque son materiales no magnéticos. Y como habíamos visto anteriormente, como es en el interior de un alambre, eso es una línea recta. Luego, la segunda parte entre A y B será el campo magnético en el exterior de este alambre, que ya habíamos visto anteriormente, obedece a una forma de hipérbola. Cuando tocamos el punto B, empezamos a ingresar dentro del cilindro, entonces empieza a incrementar la corriente. Esta área por donde pasa la corriente, ¿sí?, va incrementando hasta que llegamos a C. En este tramo, que es este mismo de aquí, en este tramo, la ecuación la hemos resuelto, es esta que tenemos acá. No es trivial, debo encontrarle la forma porque tanto R está aquí en el denominador como aquí en el numerador. Pero en general podemos decir que la forma es como se observa acá. Listo. Y cuando está en C, de ahí en adelante, ese campo magnético se vuelve cero. Miremos ahora otro ejemplo con bobinas. Nos dice que tenemos un alambre esmaltado. Recuerden que ese esmaltado, o sea, se le echa algo de pintura transparente de cobre de espesor. El esmaltado es para que no haya cortocircuito entre las espiras. De un espesor de 1, es decir, el alambre, el grueso del alambre tiene este espesor o el diámetro de 1. Se debe enrollar para formar una bobina de L igual, de longitud igual a 4 veces el radio. Aquí tengo esa bobina. Este será el espesor de 1, esta será la longitud y este será el radio. La primera parte dice: determine la magnitud del campo en el punto medio de la bobina en términos del espesor. Entonces el punto medio nos quiere decir allí en la mitad de la longitud en el interior. Entonces miremos cómo lo resolvemos. Bueno, el campo magnético en el interior de una bobina es μ sub 0 por la densidad de espiras por la corriente. Y la densidad de espiras es el número de espiras sobre la longitud. Lo que podemos decir es que esta longitud se puede decir que es lo que tenga de diámetro un alambre por el número de alambres que hay. De esa manera entonces será D por N. Entonces si vengo y reemplazo aquí que N es el número de espiras por unidad de longitud y luego digo que la longitud es igual a D por N, entonces vamos a cancelar el número de espiras y nos va a quedar que el campo magnético en el interior de una bobina se puede dar directamente en función de cuál es el espesor del alambre o el diámetro del alambre. Observen que no importa ni la longitud ni cuántas espiras
sino que simplemente con el diámetro del alambre, siendo obviamente L mucho mayor que R, el radio de la espira, podemos calcular el campo magnético. Un punto B nos dice que si bajo esas mismas dimensiones de longitud y radio de la bobina se ensambla otra con un alambre de un diámetro o un espesor mucho menor, la mitad del D1, ¿cuál sería la relación de campo magnético entre ellas? Aquí dice que llevarían exactamente la misma corriente. Entonces es esto. Si con las mismas dimensiones, ahora lo que hago es enrollar con un alambre de un diámetro mucho menor, de un espesor mucho menor, ¿qué pasaría con el campo interno? ¿Aumenta, sigue igual, disminuye? Bueno, pues la cuestión es la siguiente. Sacamos entonces la relación del campo magnético cuando se tiene el espesor 1 y del campo magnético cuando se tiene el espesor 2. Es simplemente cuestión de traernos la fórmula ya encontrada y hacer la relación de esas cantidades. Como las corrientes se asumen iguales y mu sub 0 es el mismo, entonces se pueden cancelar. Y por ley de extremos y medios, entonces D1 aquí queda en el denominador y D2 queda en el numerador. Y como D1 es 2 veces D2, aquí lo tenemos, si pasamos este 2 a multiplicar, nos queda que D1 es 2 veces D2. Entonces vamos a obtener al final que aquí nos queda un medio. Eso nos quiere decir que pasando este 2 a multiplicar y este campo magnético aquí, este también que está dividiendo también a multiplicar, el campo magnético aquí en esta bobina número 2 es 2 veces mayor a la bobina 1. Es decir, que en la medida en que hagamos que el cable sea mucho más delgado, pues vamos a obtener un campo magnético mucho mayor en la bobina. La limitación al disminuir el diámetro del cable es que en algún momento se calentará demasiado porque la corriente tendrá que hacer mucho más esfuerzo para atravesar áreas cada vez menores. ¿Sí? Pero en términos generales, siempre que disminuimos el diámetro del cable, estamos aumentando el campo magnético en el interior. Para finalizar, quedan unos ejercicios propuestos que espero que ustedes les saquen, puedan rayar y entender mucho mejor estos conceptos.